Primero que nada me gustaría darles la bienvenida y desear que todos se encuentren muy bien. Primero pensé que debería de hacer un anuncio. Hoy es el último día de las enseñanzas de primavera. Se, se terminan el día de hoy las enseñanzas de primavera en Bodh pero pensé que quizás deberíamos continuar con algunas enseñanzas para poder terminar los 50 versos. Si no puedo enseñar este año, será un poco difícil que las terminemos, entonces pensé que podríamos continuar con enseñanzas algunos días más. Mañana no habrá enseñanza, pero vamos a revisar si podemos continuar con las enseñanzas pasado mañana o algunos días después. El día de hoy vamos a decidir esto porque aunque ya terminamos el periodo oficial de las enseñanzas de primavera, creo que debería de enseñar unos días más. Entonces pensé hacer este anuncio. Hemos dicho que terminaban las enseñanzas de primavera, pero después las monjas van a regresar a sus monasterios. Pero no hay ningún problema porque gracias al internet podemos ver las enseñanzas donde sea que estemos, así que creo que no hay un problema en continuarlas una vez que hayan regresado. El día de hoy, primero me gustaría hablar un poco acerca de la visión general de los 50 versos, una vez más. Cuando hablamos acerca de las enseñanzas, hablamos acerca de cómo seguir al guru, hablamos acerca de cómo evitar ser no respetuoso con el guru y cómo ser respetuoso con el guru. Entonces, acerca de cómo abandonar el ser irrespetuoso con el guru. Cuando hablamos de la primera parte de evitar ser irrespetuoso con el guru, la primera es abandonar la crítica y el denigrar al guru. La segunda es molestar al guru. La tercera es ver las faltas secretas. Y la cuarta es un resumen de las anteriores. Entre estas, cuando hablamos acerca de abandonar la crítica y denigrar al guru, tenemos la explicación general y la particular. Y estas se explican en el comentario de la Matsongkhapa de los 50 versos. Cuando hablamos acerca de la explicación general y específica, hemos terminado la explicación general y ahora vamos a hablar acerca de la explicación específica. Primero que nada, el primer verso dice: los grandes necios que critican los pies del guru morirán de plagas, desastres, fiebres, espíritus malignos, contagios y de venenos. Ahora, si hablamos acerca de la explicación de Tsongkhapa acerca de este verso, las primeras 3 líneas de la estanza siguiente hablan un poco acerca de si hablamos en términos del tibetano, del sánscrito, del chino y del inglés,
Podríamos hablar un poco acerca de las distintas traducciones, pero no tengo mucho tiempo para hablar a detalle, entonces pensé simplemente darles un vistazo de estos términos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de criticar al gurú? Creo que se explican también en el texto que se llama la explicación textual de servir al gurú. Habla acerca de plagas, calamidades y demás. Y cuando hablamos de plagas, tiene que ver con tormentos provocados por el fuego, las inundaciones, los vendavales, las hambrunas y los verdugos. Y cuando hablamos de desastres y peligros, tiene que ver con peligros que surgen de espíritus hambrientos, demonios, serpientes, bestias, etc. En India también hay una palabra que significa enemigo, que serían todas las personas que tienen algún tipo de rivalidad contigo. Y en la tercera y cuarta línea en inglés, donde habla acerca de desastres, fiebres, espíritus malignos y demás, eh, se refiere a seres que arrebatan la fuerza de los seres sintientes. Y contagios y enfermedades se refiere como a ciertas enfermedades que surgen por el viento, la bilis, la flema y la combinación de estos. Y cuando hablamos acerca de venenos, hay también 4 tipos de venenos distintos, como los vegetales, productos de los animales, transformados y demás. En resumen, son aquellas cosas que pueden matar a un ser sintiente o a un ser humano. Hemos hablado acerca de todas estas cosas, plagas, fiebres, desastres, espíritus, fuegos y demás. Todas estas tomarán la vida o destruirán la fuerza vital de un individuo que haya criticado al gurú. Ahora, la manera en la que se describe en el texto tibetano, cuando se habla acerca de plagas, se dice que estas son como epidemias. Por ejemplo, el COVID-19. Hablamos en general de enfermedades contagiosas. Y los desastres o los peligros podemos entenderlos como bestias o animales salvajes, peligrosas. Y contagio también se refiere a otros tipos de enfermedades contagiosas. Y los espíritus malignos son como los mamos y otro tipo de espíritus. Y otros peligros como enfermedades difíciles de curar. Y cuando habla de venenos, se refiere como a plantas venenosas o a venenos como el de las serpientes, o también venenos que son formulados por personas, como venenos químicos y demás, donde personas han también cometido la falta de
criticar al gurú, no pueden ver que han hecho una falta muy grande, por lo tanto son llamados en el texto como grandes tontos. Y como se menciona aquí, pasarán por todos estos sufrimientos que tomarán su vida. Para continuar, dice, serán asesinados por tiranos, serpientes, agua, fuego, dakinis, bandidos y viña y vinayaka, espíritus, y después irán a los infiernos. Entonces todos estos hablan acerca de las faltas visibles, faltas que podemos ver en esta vida al criticar al gurú. Y en la última línea, donde dice irán después a los infiernos, enseña qué pasará en la siguiente vida. Y habla más acerca de qué pasará en la siguiente vida un poco después. Pero aquí está hablando acerca de las faltas visibles y las faltas no visibles, que serán explicadas un poco más a detalle después. Si hablamos en términos del comentario textual en sánscrito, dice los reyes o tiranos. Los reyes se refiere a los tiranos se refiere a reyes que gobiernan la tierra y que son crueles. Los reyes son personas que lideran o gobiernan un territorio, pero otra manera de entenderlo también es como los grandes reyes de Vairávana y de los espíritus gujiakas. Así que lo podemos entender como un rey humano o un rey de los yakshas o de algún otro espíritu. En el comentario en sánscrito no explica qué quiere decir el término ladrón o kunpo. No hay una descripción particular, pero hay una descripción particular de el elemento fuego, que quiere decir el fuego y el agua mismos, los elementos. Y cuando habla acerca de las serpientes, no solamente habla de serpientes venenosas, sino también puede ser animales que cuando te muerden o te pican, te pueden envenenar y matar. Y después dice dakinis. Aquí las dakinis se refiere a aquellas que comen carne y beben sangre. Es un tipo específico. Agua, como ya dijimos, quiere decir el elemento agua. Luego utiliza de nuevo la palabra ladrones o bandidos. Y luego tenemos la palabra dun en tibetano o espíritus obstructores, vignas en sánscrito, que son todos los espíritus nagas, divinos y demás, y también los espíritus vinayaka.
Son guías falsos como Ganapati. E incluye también a todos los Kinnaras y Maharagas y demás. Entonces, si criticas al gurú, todos estos falsos guías y espíritus y demás te asesinarán. Eso es lo que dice. Por lo tanto, no debes de criticar al gurú incluso en tus sueños. Lo que se escribe en el comentario tibetano es que cuando habla acerca de tiranos, habla del castigo de los reyes. Podemos entender que está hablando acerca de la ejecución que surge de romper una ley de manera tradicional. Cuando hablamos de fuego, agua y demás, se refiere a inundaciones y incendios. El punto aquí es que en general, si criticas a las tres joyas y en particular el Dharma con el que tienes una conexión dármica, es algo que genera efectos muy adversos. Y en el mantra secreto, en el Vajrayana, cuando hablamos de las 10 condiciones para ser liberado, por ejemplo, y tenemos una de las 4 actividades, que es la actividad iracunda, las personas que son objeto de la acción liberadora del tomar una vida, una de las condiciones es aquel que critica a las tres joyas y en particular al gurú. Esto quiere decir que si criticas al gurú, entonces te volverás un enemigo que cumple con las 10 condiciones para ser liberado. Y si tienes estas características, creo que es muy difícil obtener realizaciones en una vida. Por lo tanto, las personas que critican a su gurú y a las tres joyas y demás, es algo pues de cuidado. Pero creo que si solamente enseño el texto, pues no es suficiente. Entonces es bueno comentar o contar algunas historias que lo ilustren. Hay muchas historias acerca de esto, pero una dice que en Tíbet estaba un linaje que se llamaba la familia Cha. En este linaje, que era un linaje muy importante en ese momento, era un linaje con muchos traductores. Uno se llamaba Cha Sonam Gyaltsen. Y hay una historia muy famosa de un estudiante de Naropa, que era Tantempa, y Cha Sonam Gyaltsen era estudiante de él. Así que Cha Sonam Gyaltsen era inicialmente un estudiante de Guru Lotsawa, también hay un traductor que se llama Tanamko. Se dice que era también estudiante de la de Atisha, Entonces, Cha Sonam Gyaltsen era su estudiante, pero no tenía muchas cosas que ofrecer, no tenía muchas riquezas. Así que en los tiempos antiguos, los grandes lamas en Tibet, particularmente los grandes traductores,
si querían recibir los empoderamientos y demás, hacían ofrendas, grandes ofrendas a los maestros. Entonces él no tenía nada que ofrecer. Así que sentía que no era capaz de obtener el Tantra de Guyasamaya y el empoderamiento y las enseñanzas. Por lo tanto, fue hacia el sur, a Nepal. Y cuando llegó a Nepal, preguntó, ¿quién aquí es un erudito en el Dharma? Y estaba un discípulo directo de Naropa, Pajigme Drakpa, que era un discípulo directo de Naropa que había recibido todas las enseñanzas de él y fueron a un lugar que se llamaba Pipijarana. Entonces fue inmediatamente a encontrarse con Pantingpa y cuando fue a verlo en ese momento el traductor tomó la iniciativa, reunió a muchos estudiantes y todas las condiciones necesarias y organizaron un SOC, un Ganachakra. En el pasado, cuando hacían el Ganachakra, tenían que tomar un poco de alcohol y todos se emborracharon. Y debido a esto dijeron varias cosas. Entre ellas empezaron a decir, este gurú no tiene muy buenas cualidades. Es bastante común, no sabe bien tibetano. Básicamente todos sus amigos eran tibetanos, todos empezaron a tomar y empezaron a cantar una canción y lo que hacía la canción era este lama es muy famoso, pero cuando llega al trono y se sienta en el trono, parece como una vaca vieja que está cubierta de seda. No tiene muchas más cualidades. Y entonces estaban cantando una canción que decía esto en la letra. Eran tibetanos, así que seguramente estaban cantando la canción en tibetano. En cualquier caso, hicieron esto y pues esto era una ruptura en el Samaya porque estaban diciéndole cosas bastante ofensivas al gurú. Y entonces inmediatamente había una torma en el Ganachakra que estaba en medio, en el mandala, y esta torma salió volando por los cielos. Y los estudiantes inmediatamente, el gurú reconoció inmediatamente que los estudiantes no eran recipientes adecuados para recibir el Dharma. Levantó las manos, los regañó. Y quienes estaban cantando la canción estaban diciendo todas esas cosas, que era una vaca como envuelta en seda y demás. Y en ese momento ya ni siquiera podían salir del cuarto, estaban pasmados y no podían ni siquiera salir por la puerta. Pero el traductor, Cha, no era una de las personas que estaban cantando la canción, así que él se sentía tranquilo. El traductor Cha no tenía ningún problema. No era la persona más brillante, pero tenía fe en el gurú. Le pidió que lo aceptara como estudiante al gurú y el gurú le dio los empoderamientos de Jevarra y demás. Y le enseñó todos los comentarios, los 12 comentarios del Tantra y demás. Y su actividad floreció.
Entonces quizás no era un personaje muy atractivo o particularmente brillante, pero porque tenía un poco de fe en el gurú. Permaneció como su estudiante. Entonces creo que es por esto que el mantra secreto es muy estricto, porque podemos caer en grandes faltas. Entonces hay otra historia. Por ejemplo, el 16 Karmapa viajó por todo el mundo, al este y al oeste, y todos tenían fe en él como un Buda. eh, Fue a muchos países donde el budismo nunca había florecido y se diseminó. Em, Era un gran gurú, pero incluso en sus monasterios había personas que eran irrespetuosas, personas que quizás lo menospreciaban o lo criticaban, y había algunas personas que incluso decían cosas ofensivas en privado. Uno de ellos era un umse. Este umse, un maestro de cantos, Rigpe Dorje tenía diabetes y él tenía que ir a menudo al baño debido a su diabetes. Entonces una vez tuvieron una puya de Barraquilaya y Rigpe Dorje dijo que necesitaba ir rápidamente al baño, por favor terminen rápido. Y el umse incluso iba más y más lento cantando los textos. Entonces Karmapa Rigpe Dorje incluso perdió el control de sus esfínteres en este trono, y pues eso fue realmente una situación muy, muy triste, muy mala. También otra historia que escuché es que Karmapa Rigpe Dorje llamó al umse y le dijo, no estás tocando bien los címbalos. Y él le dijo, ¿tú qué sabes? No tienes más educación que yo, ni que un sirviente de té. Le dijo esto porque en Rumtek tradicionalmente los que servían el té no tenían una educación muy alta, entonces hizo esta comparación. Y el Karmapa era bastante estricto, normalmente, pero en ese momento simplemente se puso muy serio y no dijo nada. Y después el umse fue al centro de retiros y después el umse se salió del centro de retiros y se fue. Nunca supieron qué pasó con él. También había un monje llamado Lutuk, que era un asistente, y le dieron como un nombre o un apodo que era como pequeña oveja, y que criticaba bastante al Karmapa, y se dice que poco después perdió la cabeza. Entonces estas historias quizás son un poco como raras, pero no los estoy tratando de asustar, no son historias para asustarlos, simplemente hablan acerca de cosas que pueden suceder cuando, cuando hacemos este tipo de acciones. Entonces es importante saber que no nos beneficia el criticar a los gurús. Incluso si las personas tienen fe en el gurú,
las personas que son respetuosas, a final de cuentas, eh, les va bien. Por ejemplo, en la Revolución Cultural hubo muchas personas que destruyeron estatuas y pelearon en contra de grandes maestros y estudiantes, y al final daban los cuerpos a los buitres y los buitres se los comían, pero los buitres ni siquiera tocaban los cuerpos de aquellas personas que habían peleado en la Revolución Cultural, se dice esto. Entonces ni siquiera los buitres querían como tocar los cuerpos de estas personas. Entonces son algunas de las historias que se cuentan. Y luego hay otro verso donde se habla acerca de molestar al maestro. El verso dice: no debes nunca rivalizar con la mente del maestro. Un tonto que hace esto ciertamente será cocinado en los infiernos. Entonces lo que esto nos enseña es que alguien que critica al maestro al denigrarlo y demás, si meramente lo critica tendrá grandes problemas, pero lo que pasa es si realmente lo molestas, si perturba su mente. En el comentario de Tsongkhapa dice que si cualquiera de tu comportamiento realmente decepciona al maestro, dice que no es solamente algo que lo molesta, sino que algo que realmente completamente hace que el gurú se decepcione. Si hay un estudiante tonto que es demasiado tonto y hace alguna falta, es alguien que realmente irá a los infiernos. Es algo que definitivamente traerá el resultado del sufrimiento. Es un karma que definitivamente madurará. Y es un karma que no puedes confesar, incluso si es un karma que definitivamente se experimentará si lo confiesas con los 4 poderes, como se dice en el gran comentario de los 8000. Toda falta puede ser confesada o purificada. El verdadero Dharma tiene distintos métodos, así que incluso si has hecho algo terrible, pero tienes arrepentimiento real y tienes la resolución de no volverlo a hacer y lo confiesas, puedes realmente purificarlo. Así que si complaces al guru, recibes las bendiciones de su mente y recibes bendiciones particulares del guru. Por ejemplo, se dice dice Mikyo Dorje que no importa qué acciones haga, aunque sean negativas, que puedan nunca hacer acciones que no sean agradables para el gurú. Entonces, para hacer esto debes generar aspiraciones, y la razón por la que hacemos aspiraciones es porque si el gurú es complacido, entonces
estás creando las bases para recibir las bendiciones de la compasión. Y si no complaces al gurú o lo molestas, básicamente no hay una base para recibir las bendiciones o las enseñanzas. Entonces, si hablamos acerca de decepcionar o molestar al gurú, creo que hay una pequeña diferencia entre estas, porque cuando hablamos acerca de hacer enojar al gurú, es posible que quizás quieras hacer algo que no está muy bien, pero no estamos hablando quizás de cosas muy pequeñas. Quizás es un trabajo que no está bien hecho, o la manera en la que estás moviendo tus manos no es adecuada. Quizás el gurú te puede regañar o que quizás se moleste. Pero cuando hablamos acerca de molestar eh, o decepcionar al gurú, es realmente cuando tus intenciones son completamente incorrectas, están completamente yendo hacia un lugar erróneo, y ahí es cuando realmente se puede ser algo que moleste al gurú, ¿no? Estamos hablando de totalmente decepcionar al gurú con una intención inadecuada. Creo que a esto es a lo que se refiere. Y luego habla acerca de los infiernos incesantes, que se habla tanto en los sutras como en los tantras. El infierno más caliente de todos los infiernos calientes es el incesante, que es el nombre específico de un infierno caliente, y en el Kalachakra habla acerca de los 8 infiernos calientes, pero este infierno incesante no está en esta clasificación. Pero el infierno Vajra tampoco aparece en esta explicación. Entonces, cuando vamos acerca del infierno Vajra, en términos del Tantra, hay algún comentario que dice que el octavo infierno, el infierno Vajra, es el octavo de los infiernos listados en el Kalachakra, que se llama el infierno Vajra de la aguja. Entonces la pregunta es, ¿el infierno Vajra es el mismo este otro infierno o son distintos al infierno incesante? ¿O son distintos? Hay distintas explicaciones. La mayoría de los maestros Kadampa y también como la escuela de Jikun explican que el infierno Vajra y el infierno incesante son el mismo. También hay algunos académicos que dicen que el infierno Vajra tiene sufrimiento que es aún más intenso que el infierno incesante. Por esta razón se dice que el infierno Vajra y el infierno incesante son distintos, pero no tenemos bastante tiempo, así que no voy a describirlo muy a detalle, no diré mucho más al respecto. Cuando hablamos acerca del gurú, tenemos que entender que es un gurú, un maestro auténtico que tiene todas las características. Uno que no tiene todas las características no se debe tomar como base de esto. Una vez que hablamos acerca de un gurú auténtico, todo lo que diga será beneficioso para nosotros. Es imposible que digan algo que caiga fuera de esta categoría, puesto que tienen todas las cualidades. Es alguien que tiene gran compasión, porque es una de sus características. Se dice que deben tener gran compasión, y si tienen gran compasión dirán cosas necesariamente que sean de beneficio para nosotros, no dirán algo que nos dañe. Así que cuando hacemos algo que molesta o decepciona al gurú, debemos de entenderlo como
algo que no es simplemente distinto a lo que desea el guru o algo que lo contradice, sino que es realmente algo que contradice o hace conexiones incorrectas en la interdependencia. Esto es lo que realmente le puede molestar. Entonces creo que esta cuestión de que el gurú esté molesto, ¿no? No es para sus propio por su propia opinión, sino es algo que realmente no nos beneficia a nosotros mismos. Si hacemos algo que nos impide traer beneficio a nosotros, a las enseñanzas y a los demás, es algo que realmente puede, eso es lo que realmente puede ofender al gurú. Aquí cuando hablamos de cualquier cosa que tiene que ver con servir al gurú, también hablamos de no solo de gurús que tienen todas las cualidades, sino también los estudiantes que tienen todas las características para ser receptivos. Y no solo se habla de esto en el Tantra, también en los sutras se habla acerca de esto, de tener el cuerpo, palabra y mente, y entregarlo a los seres sintientes y utilizar nuestro cuerpo, palabra y mente para el beneficio de los seres sintientes. La manera en la que haces esto es, no sé cómo dar mi cuerpo, palabra y mente para todos los seres sintientes, por lo tanto lo voy a dar o ofrecer a los budas y bodhisattvas y a los gurús que saben cómo hacer esto, y cuando sepa cómo hacerlo, entonces haré exactamente lo que ellos han hecho, la actividad de bodhisattva como ellos lo han hecho, y así podré beneficiar a todos los seres. Entonces esto quiere decir dar tu cuerpo, palabra y mente como estudiantes. Y esto se enseña también en los sutras del Mahayana. Y también en el mantra secreto se habla acerca de dar tu cuerpo, palabra y mente a los gurús, ofrecerlo a los gurús, y creo que tiene que ver o se entiende de la misma manera. Si estamos hablando de los gurús que tienen todas las características, estos gurús, no importa lo que sea que te digan que hagas, serán solamente cosas que están de acuerdo al Dharma, que te ayudan para tu práctica. Y si puedes hacer esto, es una manera de llegar al nivel o de acercarte al nivel de liberación sin ninguna dificultad. Así que cuando decimos hacer lo que el gurú diga, tenemos que considerar estos puntos. Cuando hablamos acerca de no molestar al gurú, hay algo que no podemos dejar de reflexionar. Y esto es que cuando el Karmapa Rigpa Dorje falleció, después de esto hubo muchos eventos en el linaje Karma Kamsan que sucedieron. Incluso antes de que falleciera el 16 Karmapa, antes de ir a Estados Unidos fue a Hong Kong, y antes de dejar Rumtek, dijo, tienen que reunirse, trabajar juntos y ser armoniosos. Y si haces esto, nadie será capaz de lastimarlos. Básicamente dejó esto como su testamento, deben hacerlo así. Pero realmente en la práctica no sucedió como él lo dejó en su testamento. Así que no es solo una cuestión de qué pasó después de que falleció. Incluso antes de haber fallecido, quizás había ya algunos signos de dificultades, porque estaba vivo, su presencia magnífica
no podía, por esto las personas con malas intenciones no podían actuar realmente, pero una vez que falleció, quizás ciertas personas dijeron, "No, ahora tenemos la oportunidad", y empezaron a actuar. Pero en realidad, los karmapas no son personas ordinarias como nosotros. Nos puede ver con el ojo de la compasión y nos puede ver aunque haya fallecido. Su cuerpo no está ahí, pero debemos pensar que sigue aquí mirándonos con compasión. Y debemos de ser tan cuidadosos como cuando él vivía. No solo ser cuidadosos, no solo muchas personas no fueron cuidadosas, sino que muchas personas dijo, bueno, ya no está el karmapa y podemos hacer lo que queramos. Y ahora pues el linaje se dividió en dos linajes y hay una mala reputación para los linajes. Pero en realidad no podríamos haber hecho nada peor para el guru o para el dharma. Y por esta razón el linaje Karmakaya, que ha durado por 900 años, hemos generado una mancha grande en su historia que nadie más lo ha generado. Entonces, ¿de quién ha sido la culpa o el error de hacer esto? No podemos poner el dedo en una persona externa, tenemos que voltear el dedo hacia nosotros. No podemos culpar a otras personas, creo que debemos de voltear el dedo hacia nosotros. Si en vez decimos, no, yo cometí el error, no, ellos cometieron el error, no lo cometí yo, y señalamos a otras personas externas, entonces no habrá nunca un momento en el que vemos nuestras propias faltas. Es como Langri Tangpa dijo, el gran amigo espiritual. No importa qué escritura abra y lea, todas las faltas son mías, todas las cualidades pertenecen a los seres sintientes. Debido a esto, yo debo dar toda la victoria a otros y tomar toda la derrota para mí. No puedo encontrar otra manera de entenderlo. Y es así como él dijo, lo principal es que necesitamos mirar a nuestro interior y ver cuáles son nuestros propios errores, cuáles son mis faltas, cuál es mi problema. Es importante que observemos de este modo. Entonces, cuando vemos esta situación, si vemos otros linajes, entonces dicen, ven que el linaje Kamsang está peleando. No ven quién hizo el problema. El resto del mundo quizás no entienden la situación, solo saben que hay un problema y que los linajes Karma Kamsang no se llevan bien. Y al final, personas que nunca han participado en este problema, que no saben quién hizo qué, incluso estas personas inocentes que no tienen idea de qué sucedió, se han pues manchado o se han visto involucradas en este conflicto y les ha dado muchas dificultades. Y este maestro que se rindió ante Gesar y que lo hizo uno de los ministros,
Pero en ese momento entonces Shenpa y Denma se volvieron amigos, son estos discípulos del rey Gesar. Así que si el 16 Karmapa apareciera una vez más frente a nosotros, ¿qué nos sucedería? ¿Qué haríamos? Tenemos que pensar así. Quizás probablemente no nos atreveríamos a ir a verlo inmediatamente. Pensaríamos, ¿me va a regañar? ¿Se va a sentir ofendido, decepcionado cuando vea lo que hemos hecho? Se va a decepcionar, pensaríamos. Quizás muy pocas personas se atreverían a voltear a verlo, a alzar su rostro. Creo que es algo difícil para nosotros. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, creo que tenemos que ver en lo profundo de nuestros corazones. Creo que todos podemos entender que tenemos estas faltas, pero si no admitimos que hemos cometido errores y que nos arrepentimos, quizás hasta el momento de nuestra, si no nos arrepintiéramos, quizás hasta el momento de nuestra muerte seguiremos pensando que no hemos hecho nada mal. Así que si pensamos en la manera en la que hemos actuado o hemos hecho las cosas, que hemos decepcionado al 16 Karmapa, que hemos hecho muchas cosas, pero incluso ahora, quizás hay personas que no puedan dejar ir su egoísmo y que continúan haciendo cosas que quizás no deberían de hacer en este sentido. En el futuro creo que todos debemos de de enfrentar al 16 Karmapa, de verlo a la cara y pensar en el honor de las enseñanzas Kamsang y pensar qué sería de beneficio para esta vida y la siguiente. Si queremos ser capaces de enfrentar y de ver a los ojos a las personas de nuestro país, es importante juntarnos en vez de pensar en quién es la culpa. Si nosotros decimos, es culpa de ellos, y ellos dicen, no, es culpa de nosotros, no hay manera en la que vamos a pasar esta situación. Entonces necesitamos parar todo esto. Y necesitamos pensar, es algo que el 16 Karmapa querría, ¿no lo es? Y cuando nos demos cuenta de esto, creo que podremos entender la situación. Entonces, la tercera sesión es las faltas que ocurren o que ocurrieron en nuestras vidas futuras. Entonces, en esta sección dice:
Se dice que aquellos que critican al maestro se quedaron en el incesante y otros infiernos terribles. Creo que en términos del comentario de Tsongkhapa, que creo que es el comentario más completo, dice: irán a los infiernos son todos los que se enseñan en los tantras, como el infierno incesante, el infierno Vajra y demás. Esto incluye a aquellos que tienen los mayores sufrimientos. Entonces estos son los infiernos para aquellos que han criticado al guru, que experimentarán sufrimiento por largo tiempo. Esto está extraído del quinto capítulo del Tantra de Guyasamaya. Dice: aquellos seres que hayan hecho terribles faltas, que critican al gurú, practicarán pero no podrán lograr nada. Y lo que explica en el comentario de la lámpara, dice: aquellos que maten a sus padres, rechacen el Dharma o insulten al Tathagata, caerán en los infiernos inmediatamente después de morir. Y del mismo modo, las personas que hayan hecho las 5 acciones imperdonables, las faltas raíz y demás, incluso si no podrán lograr los resultados del Vajrayana. Sin embargo, alguien que empieza a seguir a un maestro Vajra y después piensa y después critican a este maestro Vajra, si es intencional no es así, pero si lo hacen desde el fondo de su corazón, con la intención, y en ese caso no podrán lograr obtener ningún logro del Vajrayana. El siguiente es el cuarto verso. Este es el resumen. Dice: por lo tanto debes poner todos tus esfuerzos en nunca molestar al gran inteligente maestro Vajra, que mantiene todas las virtudes completamente en secreto. Entonces, los malos resultados de criticar al gurú son tan extremadamente graves que debes de poner todos tus esfuerzos, todo el poder a tu disposición para nunca decepcionar o menospreciar la gran virtud e inteligencia del maestro Vajra, que mantiene también todas sus acciones virtuosas en secreto. Básicamente alguien que mantiene todas sus virtudes en secreto, que tiene gran conocimiento, pero son como yogis secretos que nunca debemos de menospreciarlos. En particular, en general, personas que son estudiantes, y en particular aquellos que han pedido el Dharma sagrado, deben ser particularmente cuidadosos.
También ayudar a personas que hacen estas críticas también es un gran impedimento para obtener tus propios logros. No hay nadie que haya sido más bondadoso que nuestros padres, y desde la perspectiva del Dharma no hay nadie que haya sido más bondadoso que nuestro maestro. Y particularmente en el Vajrayana, el gurú es la raíz del samaya y la fuente de todas las prácticas y de todo logro. Así que es crucial que seamos muy cuidadosos. Debemos de respetarlos y de seguirlos de manera adecuada. Supuesto, en este mundo, las personas se quejan bastante de los lamas y de los tulkus. En el mundo religioso, fuera del mundo religioso se entiende porque las personas no entienden lo que es importante, pero si pensamos acerca de los monásticos y particularmente nosotros que somos practicantes del Vajrayana tenemos que ser muy cuidadosos porque la razón es que estamos hablando quizás acerca de lo que los gurús no están haciendo bien y creo que esto no es adecuado. Si no tenemos una conexión kármica con ellos es una cosa, pero incluso si no tenemos una conexión dármica, no sabemos quién es un gran ser y quién es un bodhisattva. Así que quizás podemos decir, no está bien decir que por no tener una conexión kármica podemos decir lo que sea que queramos, porque no sabemos quién es un gran ser y quién es un bodhisattva. Es posible que incluso un viejo perro que está tirado en la calle sea un bodhisattva. Así que no tenemos idea quién es la emanación de un Buda o bodhisattva o un gran ser, no lo sabemos. Y si lo criticamos hay una posibilidad de cometer una gran falta. Por ejemplo, las personas que están en los negocios tienen que ser muy cuidadosas. Porque muchas veces no saben quiénes son ricos o no. Quizás una persona rica puede estar vestida como un pordiosero y si no los tratan bien, quizás hay la posibilidad de que pierdan la oportunidad de hacer una buena venta, ¿cierto? Entonces, si lo entendemos así, pensamos que no podemos saber quién sea un gran ser o un bodhisattva. No podemos simplemente ir por ahí criticando a quien sea. Ahora, si tenemos una conexión de Dharma, es aún más el hecho de no faltar al respeto. Como dije ayer, es difícil encontrar un gurú que tenga todas las cualidades y no tenga ninguna falta. Así que es posible que el gurú tendrá faltas. No puedes insistir que es alguien que no tenga faltas. Es posible que tenga algunas faltas, pero si tiene algunas faltas, creo que podemos ser capaces de aceptar esto. Si tiene muchas faltas, ese es un gran problema, pero primero tenemos que observar, comparar sus faltas y sus cualidades. Y si tiene más cualidades, entonces está bien y podemos saber esto de manera clara. Entonces necesitamos ser capaces de aceptar a alguien que tiene algunas faltas. Los gurús son los mismos que nosotros. Son seres que tienen cuerpo y gracias a esto podemos asociarnos con ellos, podemos tener conversaciones con ellos y demás, ¿cierto? Si queremos un gurú que no tiene las suficientes cualidades ordinarias, no habría manera de poder encontrarnos con los gurús. Los bodhisattvas están ahí en el espacio, llenan el espacio, pero no podemos hablar con ellos o tener una conversación, pero no decimos que no estén ahí. Entonces, hay personas que tienen apariencia normal, como nosotros, pero a veces están tristes, a veces felices, y es algo que nos beneficia.
Necesitamos un gurú que podamos ver, que nos diga qué hacer, qué no hacer, que te pueda guiar. Esto es lo que es beneficioso para nosotros, ¿cierto? No podremos recibir ningún otro tipo de enseñanza si fuera un ser que ni siquiera pudiéramos ver. Entonces, si lo pensamos desde esta perspectiva, alguien que tiene una apariencia ordinaria y parece que tiene algunas faltas, quizás es una señal en la que realmente podemos interactuar con ellos, pero si tiene muchas faltas, entonces tenemos que ser cuidadosos, ¿cierto? Es importante ver que es alguien que no tiene faltas, pero una vez que lo sigues, incluso si encuentras muchas faltas, no puedes simplemente criticarlos, debes de separarte a ti mismo de esta persona, tener alguna distancia, pero criticarlos, esto puede generar una mala interdependencia para encontrar un buen lama en el futuro. Tenemos que pensar que es algo que puede ser dañino para nosotros en el futuro. Creo que es todo lo que tengo que decir ahora. No tenemos que tener una ofrenda de mandala el día de hoy. Vamos a determinar el día de hoy la hora para las siguientes enseñanzas y anunciarlo después.